Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en este horizonte de noticias, en este viernes en el que hay muchas noticias. Por supuesto, el día de ayer se presentó ante la televisión en sendas presentaciones el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también lo hizo el candidato Joe Biden. Fueron posturas realmente que muestran el ADN de cada uno de los dos, ¿no? El presidente norteamericano justificó el incremento de medidas migratorias y dice que, pues en el caso de México, por ejemplo, que México es un país que está muy infectado de coronavirus y es por eso que trata de hacer una división entre México y la Unión Americana. Habló también del tema delincuencial y hace ver que nuestra frontera común entre México y Estados Unidos está siendo supervisada por más de 20,000 elementos de México y en ello dice sobre los contagios internos de coronavirus en los Estados Unidos, prácticamente no contestó, fue muy vago en sus respuestas, se negó a contestar acerca de la inmunidad colectiva, esta de rebaño, y prometió que la economía va a mejorar de manera muy ostensible, se va a ver en el 2021, luego de los estragos por la pandemia. Dice, México está para el siguiente año buscando la sustitución de la acción diferida para los llegados desde la infancia, el DACA, y sigue con su postura. We are working very hard on DACA. Dice, programa que yo estoy seguro que estarán muy contentos ustedes, los norteamericanos. ¿En qué basa esta idea el presidente Trump? En Estados Unidos, tú cuando llegas a Estados Unidos y eres bienvenido si inviertes, eres bienvenido si generas empleo, eres bienvenido si no quitas el empleo a norteamericanos que pudieran trabajar en aquello a lo que tú te dedicas, eres bienvenido si hablas inglés, porque hay que hacer un esfuerzo especial, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tienes un presupuesto determinado para hacer escuelas públicas y hay mucha gente que no habla el inglés y entonces tienen que hacer escuelas públicas con diferentes esfuerzos, unas para educar a niños y jóvenes que no dominan el idioma y otra para los norteamericanos. Y lo que se piensa aquí en Estados Unidos es que si no estás a favor de la economía y de todo el entorno cultural, entonces hay que gastar extra por ti. Y no solamente hablo de educación, hablo de salud, por ejemplo, y hablo de, ahí sí, muy importante, el hecho de que se les quiten oportunidades a los norteamericanos con trabajos que hacen otros grupos, empezando por los mexicanos, por los latinos. Por su parte, el candidato Biden también habló ante la televisión. Biden se pronunció a favor de despenalizar la marihuana. Consideró que la gente no debería de ir a la cárcel por drogas, sino más bien a través de una rehabilitación que calificó de obligatoria. No debemos de olvidar que él tuvo en su familia, en el seno familiar, un problema así, y cuando se refirió a que tenía un hijo con problemas profundos de adicción, el presidente Trump en el primer debate, Biden contestó inmediatamente, dijo, sí, mi hijo tuvo un problema fuerte de adicción, lo superó y me siento muy orgulloso de él. Entonces, la actitud, por supuesto, de Biden hacia las drogas es diferente a la actitud de Trump hacia lo mismo, aunque no podríamos negar que en ninguna de las dos familias se hubieran presentado casos de esta naturaleza. Joe Biden no solamente se pronuncia a favor de despenalizar el consumo de la marihuana y de aceptarlo de cierta manera. Considero que la gente no debería de ir a la cárcel, debería de rehabilitarse, como les digo, y trabajar para mejorar las oportunidades de la clase media en los afroamericanos, no solo para que puedan comprar una casa, sino para que accedan a la educación y a la generación de riqueza. Sobre la brutalidad de las fuerzas del orden,
descartó quitarle fondos a los departamentos de policía, como lo argumenta el presidente Trump. Dice, si llega Biden a gobernar este país, le quitaría presupuestos a la policía. Dice Biden, esto no es cierto. Dice que hay muchas y mejores maneras de promover la transparencia en la ley y el ejercicio de la misma en los Estados Unidos, y prometió que de ganar no asumirá una actitud vengativa ante los republicanos. Señaló que está listo para trabajar con todos ellos. Fustigó la política exterior de Donald Trump, argumentando que esto no genera confianza. Claramente ahí está flotando en el ambiente en la Unión Americana este desencuentro que hay entre China y los Estados Unidos, que ya se está empezando a sentir que puede haber una confrontación mayor. De seguir así la política agresiva de la Casa Blanca hacia el pueblo chino, en términos económicos, en términos políticos y en términos, dentro de lo político, en términos militares, cuando el ejército chino ha sido llamado por el presidente de China, Xi Jinping, para estar listo para una eventual confrontación, una guerra. Dice, prepárense para la guerra, necesito a los mejores soldados. Y esto ha impactado de manera muy, muy, muy importante a la opinión pública en los Estados Unidos. Por cierto que Twitter suspendió la cuenta oficial de la campaña para la reelección de Donald Trump por unas cuantas horas, por haber difundido un video que contenía información en contra de Joe Biden y su hijo Hunter, por esta constante que ha estado atacando el presidente Trump, de que Hunter trabajó en Ucrania y trabajó en Rusia y recibió millonarios honorarios y utilidades por haber intercedido con acciones que, al ser hijo de un hombre de la estatura de un vicepresidente de los Estados Unidos, tuvo las ventajas como para poder hacer ahí muchas cosas que no son dignas de la transparencia. Y en ello sigue habiendo una polémica. Y entonces Twitter dice, aquí no podemos estar pasando este tipo de informaciones, congelan la cuenta por unas horas, se hacen las gestiones y nuevamente la cuenta de la campaña del presidente Trump está en el Twitter, la de la campaña, no así la individual, que esta no ha tenido amagos. Es un escándalo aquí en Estados Unidos el tema de la detención del general Salvador Cienfuegos. Este hombre llegó hasta la cúpula del mando militar en México en tiempo del presidente Enrique Peña Nieto, que conoce a Salvador Cienfuegos cuando él estaba al frente de la zona militar de la que dependía el gobierno del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador. De ahí lo conoce, llega, gana la presidencia y pone a Salvador Cienfuegos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, aquí solamente un hombre que pudo, como secretario de la Defensa, promover lavado de dinero, asociación delictuosa, operaciones con recursos de carácter ilícito, ser el único que en la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana pudiera estar en este ámbito de corrupción, o es el cuerpo de la Secretaría de la Defensa el que está corrompido. Y otra pregunta que también yo creo que válida hacer, es si el general Cienfuegos actuaba por cuenta propia como el más alto mando, que pudo incluso hasta haber auspiciado el crecimiento de cárteles, como de lo que se ve evidente, el crecimiento en el sexenio del presidente Peña Nieto del cártel Jalisco Nueva Generación, y presuntos vínculos, que pudo haber tenido ese cártel con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con Luis Videgaray,
el cerebro del presidente Peña Nieto con el propio presidente Peña Nieto, siendo el general Cienfuegos un nexo entre la delincuencia organizada en el ámbito del narcotráfico y el gobierno mexicano, una especie de lo que pudiera ser otra versión del cártel de los soles, cuando sabemos que, por ejemplo, en la presidencia de Venezuela, el presidente de Venezuela tiene alrededor de sí a una estructura que pudiera, en el caso de los generales venezolanos, estarse dedicando a las labores del narcotráfico. Este modelo repetido en México es, creo, uno de los temas más controversiales que con esta detención se estarán levantando en la vida política mexicana. Ahora, por una doble razón, porque anoche, jueves noche, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, da a conocer por Twitter que le dio a conocer el embajador de los Estados Unidos, el señor Landó, le dio a conocer la información de la detención del general Cienfuegos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, venía con su familia, fue detenido, fue liberada su familia y él llevado a un centro de detenciones para los primeros descargos de lo que tendrían que ser sus primeras declaraciones ante este caso levantado presuntamente por la Drug Enforcement Administration, la DEA, que fue la que le puso la lupa al general Cienfuegos, llegando a territorio norteamericano. En el momento en que llega, lo toman las autoridades, lo detienen junto con su familia, hacen las primeras investigaciones, sueltan a la familia y él se queda en calidad de detenido. Ahora, la información la da, bueno, primero los órganos internos de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, llegan a donde tendrían que llegar en el Departamento de Estado norteamericano y de ahí se dispersa la información hacia el embajador, que fue el conducto, el embajador Christopher Landau. Él se lo informa a Marcelo Ebrard y las primeras reacciones en México es que sobre el general Cienfuegos, en México, autoridades mexicanas no estaban sosteniendo ningún tipo de investigación en torno a este mando militar mexicano. Esta detención va a generar cualquier tipo de reacciones y de reacomodos. Se trata de vincular inmediatamente el arresto, la detención del general Cienfuegos con la detención de Genaro García Luna. Desde mi punto de vista, ambas son inconexas porque no coinciden en tiempo ni tampoco en desempeño. Si bien las labores son, en el caso del general Cienfuegos, que venía bajo el cobijo de un gobierno que tenía supuestamente una estrategia diferente en su lucha en contra del narcotráfico con respecto a la estrategia del presidente Calderón. Genaro García Luna sirve para Calderón, en lo que el general Cienfuegos sirve para Peña Nieto. No veo la conexión, pero en caso de que la hubiera, quien tendría el hilo conductor de lo que pudiera ser una conexión entre el desempeño de autoridades que persiguen presuntamente al narcotráfico en el gobierno de Calderón con respecto a las de Peña Nieto, podrían tener un hilo conductor que en México no se domina. El que podría tener información sería el gobierno de los Estados Unidos en esta constante observancia que hacen de países y sobre todo de países vecinos, como es el caso de México, en esta actividad del narcotráfico en la que pues claramente lo hemos visto, que hemos tenido gobiernos, narcogobiernos y gente instalada en el poder que creo después de la detención del general Cienfuegos, por supuesto que tienen que estar también vistas e investigadas. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a Tomás Herón de Lucio, que fue un elemento aglutinador de lo que pudieran ser las formas de comunicación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación, junto con la Procuraduría General de la República. Herón de Lucio, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, el propio general Cienfuegos,
Luis Videgaray, que era un hombre que todo lo veía, y el presidente Enrique Peña Nieto. Por ahí hay algunos otros, Jesús Murillo Caram, que pudiera estar en todo este esquema, pero el hecho es que esta detención es algo que siento que es muy importante. Las reacciones a esta detención, claro, se dan en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pienso que la forma en la que aborde el presidente López Obrador esta reacción tendrá muchos subtítulos que se tendrán que estar constantemente analizando por la opinión pública a nivel nacional. Esta es una bomba, la detención de este hombre. Lo sabemos desde el general Arévalo Gardoqui, ahí en tiempos del presidente José López Portillo, que se venía dando esta idea de que la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana pudiera haber un cobijo de su actividad con respecto al narcotráfico. Viene de larga data el asunto, seguramente antes, pero el hecho es que el detener al inmediatamente anterior secretario de la Defensa de México por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, yo sí creo que es un mérito para la DEA el hecho de tener un hombre detenido así, que a la hora de descargar toda la información que él podría traer, revelaría mucho que para las autoridades norteamericanas es clave, y para las mexicanas sería clave, dos, saber algunas cosas y callar algunas otras, o por lo menos acallarlas, porque una cosa es callar y otra cosa es acallar. O sea, callar es pues no decir, acallar es que otros no digan. Y creo que hay un estado de fragilidad hoy para instituciones tan sólidas como la Secretaría de la Defensa Nacional, por una razón muy simple. ¿Qué podemos estar pensando? ¿Que la Sedena solamente tenía como un agente corrompido al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿O es el órgano el que está corrompido? Esa es una pregunta, ¿eh? Esa es una pregunta muy seria. Bueno, pues esto es parte de lo que les puedo compartir en este horizonte de noticias, y por supuesto, en unos minutos más adelante, estaremos con ustedes en la primera emisión Central FM Equilibrio, en centralfmonline.com, a nivel digital con nuestras aplicaciones, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 ciudades en los Estados Unidos, a través de Bustos Media y de NorthSun, la costa este y oeste de los Estados Unidos, y también lo hacemos en 104 ciudades en México, y en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y en Colombia. Esto es centralfmonline.com, y les agradecemos como siempre el favor de su atención. Espero tener el privilegio de poderles acompañar durante toda esta mañana. Viernes.